Buenos días, estamos grabando. Bueno, para los que no me conocen, que no pudieron venir la primera clase, algunos alumnos y alumnas de las facultades de Ciencias Naturales, de la licenciatura en Química y otras, por ahí están comenzando hoy. Bienvenidos, bienvenidas. Mi nombre es Santiago Sarandón, soy el profesor titular de esta cátedra de agroecología, que ya lleva 20 años en la carrera de agronomía de la Facultad de Ciencias Agrarias y Forestales de la Universidad Nacional de La Plata. Bueno, en primer lugar, les quería comentar que tal como se los había pedido, empecé a recibir muchas preguntas muy interesantes, algunas muy interesantes. En algunas de ellas tuve que pedir aclaración porque yo no le entendía bien lo que quería preguntar el alumno o la alumna. Bueno, entonces fue un ida y vuelta para ir aclarando. No se preocupen si todavía no tienen una pregunta. Una de las alumnas me dijo, yo todavía no se me ocurre ninguna pregunta. Y eso es lógico, está bien, porque todavía no logra entender qué es la agroecología o no se le logra ocurrir porque todavía no conoce bastante. Entonces eso, no se preocupen, a medida que vayan avanzando, seguramente se van a ocurrir preguntas. Porque para poder formular una pregunta hay que saber algo, hay que tener alguna duda. Así que no se preocupen. Y aquellas personas que ya hicieron una pregunta, pero se les ocurre alguna otra interesante, bienvenido. Les voy a mostrar las preguntas para que vengan, para que tengan idea más o menos, y vamos a ver cuáles podemos contestar hoy. A lo mejor podemos... ¿Ahí se ve? Sí, sí. Bueno, le saqué el nombre para que no se vea, para que a lo mejor algunos alumnos tienen problemas. Bueno, que yo no quiero que sepa que yo hice esa pregunta, no se preocupen. Todas las preguntas son bienvenidas. A mí me sirven mucho para saber qué es lo que saben, cuáles son las dudas. Hay varias que se repiten, varios temas que como era de esperar. Fíjense que algunos preguntan, ¿cuestionaríamos el modelo si se hubiese solucionado el hambre en el mundo? Lo que está por debajo es el argumento de esta persona, del alumno, ya que fue el argumento que nos dieron. La otra pregunta, ¿usted cree, desde un punto de vista realista, que será llevado a cabo el modelo, me imagino, de la agroecología, en un plazo de aquí a 20 o 30 años? ¿Cómo se puede hacer para comenzar a aplicar prácticas agroecológicas en cultivos extensivos? ¿Cómo hago si yo aplico prácticas agroecológicas en mi producción, mientras que los alrededores, los vecinos, no se manejan? Muy interesante. ¿Cómo se integran las malezas dentro de un sistema agroecológico con fines productivos? ¿Cuáles serían las ventajas que nos otorgarían el tenerlas dentro del lote? Interesante. Más adelante vamos a tomar este tema. ¿Qué es la agroecología? ¿Qué mirada tienen sobre esta? Me imagino que se refería a nosotros, al curso, a la cátedra. ¿Es una mirada que engloba a la sociedad o es netamente productiva? Hoy vamos a ver justamente ese tema. En el caso de que un productor pida asesoramiento para llevar a cabo una transición de su campo de manejo convencional a manejo agroecológico, ¿cuáles serían los primeros pasos, las tareas que debería enfocar para desintoxicar, fíjense, y volver a darle vida a este campo? Estas comillas son colocadas por el alumno. ¿Será posible a largo plazo, otro alumno, los que están en azul son los nombres de alumnos, ¿será posible a largo plazo sostener una producción agroecológica para abastecer el consumo de un país, más las exportaciones? ¿Son eficaces los sistemas mixtos, producción convencional y agroecológica en un mismo campo? ¿Se puede hacer la agroecología a gran escala? Fíjense que esa es una de las preguntas, ¿no? ¿Se puede hacer a gran escala cultivos extensivos sin disminuir las ganancias y los rendimientos en comparación al modelo productivo convencional? ¿Cómo puede introducirse la agroecología en un sistema extensivo? Es decir, los primeros pasos. Esto ya fue una pregunta de otro alumno. ¿Cuáles son las diferencias entre la agroecología y agricultura orgánica? Es buena pregunta. ¿Es posible llevar a cabo un sistema de manejo productivo extensivo bajo el enfoque agroecológico? Fíjense, la idea, hay como una percepción de que a lo mejor es posible la agroecología en pequeños sistemas, pero hay varias dudas de si esto es posible en sistemas extensivos. ¿Se puede usar agrotóxicos?
en términos del alumno, en un sistema agroecológico o solo se usan bien preparados? Buena pregunta. Y para reponer los nutrientes del suelo, ¿se pueden usar fertilizantes químicos o solo abonos de origen orgánico? ¿Es posible llevar adelante prácticas más amigables con el medio ambiente en una producción que tiene invernaderos? ¿Mm? O si es un sistema de este estilo, me imagino basado en la agroecología, es imposible. Ah, perdón. Y si es un sistema de invernaderos, es prácticamente imposible poder cultivar sin agroquímicos. Buena pregunta. Más adelante lo vamos a ver, ¿eh? ¿Cuál es la biodiversidad funcional mínima que tiene que tener un establecimiento para hacer agroecología? Más adelante veremos qué es eso. Buena pregunta. ¿Cómo hacer para producir sin tanto agroquímicos, pero teniendo los mismos rendimientos del cultivo si usara tales? ¿Cómo producir en grandes hectáreas de campo y que no sea solo en sistemas intensivos? De nuevo, la idea de que la agroecología en general no sirve para la gran escala. ¿Qué es lo que tendría que cambiar en el contexto global para que la agroecología tome más terreno como sistema de producción dominante? Este es otro tipo de pregunta, ya es como política, ¿no? ¿Qué debería cambiar en el mundo, ¿no? Después, ¿en qué porcentaje y medida se aplica la agroecología hoy en día? ¿En qué países este modelo está tomando importancia? Que también es global. Situándonos en un sistema ganadero, ¿los fármacos utilizados tienen algún impacto ambiental y deben ser considerados al momento de una transición de un modelo convencional a lo agroecológico? Interesante. Ya termino, ¿eh? ¿Cómo se puede disminuir el uso de herbicidas en un cultivo intensivo? ¿Hay forma de utilizar herramientas disponibles, agroquímicos y fertilizantes, sin causar las problemáticas que son de público conocimiento? ¿Es posible usar agroquímicos con el fin de obtener mayores rendimientos? Es muy parecida a la anterior, en la proporción actualmente empleada, sin la contaminación notable del ambiente y de las sociedades. ¿Es posible obtener los mismos resultados dejando de usar agroquímicos? Aquí tuve que preguntarle, porque el alumno me puso, ¿es posible obtener los mismos resultados? Y yo le pregunté, ¿de qué tipo? ¿Productivos, económicos, ambientales, sociales, ecológicos? Me aclaró, de producción. Bueno, esto es para que ustedes tengan una idea. Los alumnos que me enviaron, yo lo voy a leer ahora para que sepan, y tengo 5 alumnos más que todavía no abrí la pregunta, pero vi que me ha mandado. Recibí de Andrés Masachesi, Agus Lustó, Francisco Barata, Navarro Remis Martín, Ariel Rivero, Solange Marcelino, Tomás Ducar, Nadia Soledad Riveros, Azul Amparo Díaz, Mabel Inés Rochetti, Guido Ciarocchi, Lucas Ramírez, Ignacio Meictri, Carola Lopapa, Matías Massa, Esteban del Prato, Ángeli, Brian Martín y Juan Pedro Gutiérrez. Esos son los alumnos que me han enviado y tengo 5 más, así que si no están ahí, que ya los recibí y que todavía no pude incluir la pregunta, procesarla, etc. Así que bueno, muy bien las preguntas. Para mí es importante para 2 cosas. Uno, para que ustedes se vean a sí mismos, qué es lo que ustedes quieren saber. Fíjense que hay varias preguntas que son muy parecidas, ¿no? Bueno, se puede, los rendimientos, se puede a gran escala. Esa duda está muy buena, es muy, muy real. Y además sirve para que yo pueda saber y apuntar, y resaltar cuando estoy dando algún teórico sobre tal punto. Aquí, por ejemplo, no vamos a detener porque estaba la pregunta del alumno. Como les dije, está bueno que todos puedan hacerme llegar una pregunta por mail, los contesto enseguida. Si no la entiendo la pregunta, le digo, mira, esto no lo entendí, fíjate a qué te referís, así que eso no hay ningún problema. Ninguna pregunta es superficial, ni tonta, ni nada. Si es una duda, bienvenida la pregunta. Bienvenida, es muy importante. Así que vamos a tratar de ir contestándolas, todas las preguntas. Como ya les dije, me la mandan a mi mail. Si no, es que está en la página virtual, me dicen, pongan en el tema, el subject, pregunta agroecología, para que yo sepa que ese mail responde a esa pregunta.
Bien, bueno, entonces hoy vamos a ver dos temas y que varios de ellos van a servir para contestar algunas de las preguntas que me hicieron. Esperen un segundo. Voy a compartir la pantalla. ¿Se oye bien? ¿El volumen bien? Sí, sí. Sí, sí, perfecto. Bueno, perfecto. Bueno, este video lo vamos a subir y además, como ya hicimos la otra vez, vamos a subir el PowerPoint en PDF para que lo puedan tener, bajar a sus computadoras, etc. Bueno, hoy vamos a ver este tema. De alguna manera, ¿qué es la agroecología? ¿No? Entonces vamos a recordar un poco por qué aparece la agroecología, por qué una facultad, la más antigua de la Argentina, que es esta, decide hace 20 años incorporar como una materia obligatoria. ¿Qué es lo que está intentando hacer la facultad? Y hoy está siendo copiada por varias facultades. Está percibiendo, eso lo vimos en la clase anterior, y no somos los únicos, grandes problemas ambientales y sociales en una forma de hacer agricultura, ¿no? En el agro moderno. El agro moderno, lo vimos en la clase anterior, tiene muchos problemas. Degradación y contaminación de recursos naturales, suelo, agua, atmósfera. Hay mucha información, ¿no? De plaguicidas, pesticidas en el agua, en los ríos, en el aire, en la lluvia. Pérdida de biodiversidad biológica y cultural, o sea, lo biológico sería los ambientes, las variedades también que se han estrechado en su pool genético, y lo cultural son conocimientos asociados que también, como fueron considerados inservibles o atrasados, fueron erosionados por un modelo universal, que es este de la agricultura moderna. Muchos datos de contaminación de alimentos, impacto sobre la salud de agricultores, la población en general. Es un tema muy candente que en muchos pueblos, muchas ciudades, está logrando imponer límites, metros de restricciones de aplicación de agroquímicos. Disminución de la eficiencia energética, esto no lo vimos, lo vamos a ver. La agricultura necesita energía. Para poder hacer agricultura hay que poner energía en forma de combustible, maquinaria e insumos. Herbicidas, insecticidas, fertilizantes, todo eso tiene energía asociada. Y eso, en algunos casos, se está poniendo más energía de la que se obtiene con el alimento. Y el problema es que la mayor parte de la energía en el planeta Tierra es fósil. Un 85-86% de toda la energía que los seres humanos consumen es fósil. Quiere decir que se va a agotar. Bueno, uno de los temas también que se ve en este modelo es una resistencia creciente a plaguicidas de insectos, hongos y malezas. Sobre todo malezas, es uno de los problemas que todos nos enteramos porque permanentemente cada tanto aparece un nuevo biotipo resistente. Hoy, por ejemplo, tenemos que Yuyo Colorado ocupa 25 millones de hectáreas de forma resistente. O sea, este es uno de los temas más candentes en la agricultura de Argentina. Y por lo tanto, cada vez necesitamos más insumos. Eso también se los mostré, los datos de que cada vez estamos gastando por país, estamos en más o menos 400 millones de litros por país. Y además, como es un modelo insumo dependiente, que requiere comprar cosas, un paquete, es un modelo que no fácilmente es adoptado por la mayoría de los agricultores. Por lo tanto, ese es el panorama, eso hay mucha bibliografía, pero lo más interesante, que me parece que es lo que vamos a discutir hoy, es, bueno, ¿por qué ocurrió esto? ¿Por qué ocurrió que la tecnología generada en general en centros de investigación como el INTA, los ministerios, en otros países como el Embrapa, Corpoica, INIAS, más o menos la estructura para hacer investigación en el agro en la mayoría de los países de Latinoamérica es igual? Grandes estaciones experimentales, investigación, extensión. Bueno, ¿qué pasó? Que el producto, que esa tecnología que se generó ahí, puesta a funcionar, genera tantos problemas. ¿Cuáles son las causas? Y acá viene la gran pregunta.
todo lo que estamos viendo es una mala aplicación de un buen modelo. O sea, el modelo es bueno, la tecnología es buena y el problema son los productores que lo aplican mal. Lo aplican a destiempo, con equipos inadecuados, no respetan la carencia. ¿Es eso? O el problema es que el modelo, la concepción de lo que fue la agricultura, de lo que es la agricultura, está equivocada. La idea de la relación del ser humano con la naturaleza, de cómo hay que diseñar los sistemas agropecuarios, la génesis de esa tecnología es la que está mal, la que fue demasiado simplista. Bueno, esto es una imagen del modelo, nosotros llamamos un modelo, que ustedes lo reconocen fácilmente, ¿no? Primero, abajo, esto es una propaganda. La propuesta más completa para aumentar el rendimiento de tus soja. Fíjense, ahí hay una de las características. Y varios alumnos, fíjense que las preguntas que me han hecho es rendimiento. El objetivo es el rendimiento. Y nunca es suficiente. La propuesta más completa para aumentar el rendimiento de tu soja. No saben si ese productor al que se dirigen es feliz, está bien, vive bien. No, no. Usted puede aumentar más. No se quede dormido. Si puede rendir 5.000 kilos, ¿por qué tiene 3.500? Hay como un ideal del rendimiento como un objetivo en sí mismo. Y para eso, usted tiene que tener semillas, por supuesto. Generalmente hay que comprar tratamiento, herbicida, insecticida, fungicida, servicio y financiación. Todo un paquete insumo dependiente. Fíjense, ¿no? Bueno, yo puedo tener esta semilla, pero para que funcione, para que esa semilla pueda rendir lo que promete, necesito adecuarle, como decíamos, el ambiente para que exprese ese potencial. Entonces, aquí lo que para mí, acá viene ya lo que nosotros pensamos, la agroecología piensa, es que todo lo que estamos viendo, todos esos datos que se ven permanentemente, que nosotros mostramos, que están en el libro, y hay muchísima información, no son producto de pequeñas imperfecciones, daños colaterales, desvíos de un buen modelo, sino que son los síntomas claros, inequívocos, del colapso de un modelo equivocado. Todo lo que estamos viendo son las consecuencias lógicas y esperables de haber entendido los sistemas agropecuarios como algo demasiado simple. Entonces, lo que nosotros decimos es, toda la tecnología que hoy prevalece es producto de una idea, de un concepto, de una percepción y de ideas sobre muchas cosas. A todo eso se le llama paradigma. El paradigma es un conjunto de ideas o de postulados que se aceptan, que la gente son propios de una época y que la gente que adhiere al paradigma no es consciente de eso. Entonces hoy hay un paradigma, un conjunto de ideas, que es lo que llamamos el paradigma dominante, el modelo dominante, que tiene varias características que yo voy a plantear ahora, ¿no? Ese paradigma, esa manera de pensar, que nosotros ni siquiera adherimos, pero fuimos incorporándola porque fuimos escuchando a nuestros profesores, a otra gente, y de alguna manera empezamos a pensar que esa manera es la correcta. ¿Qué características tiene? Bueno, primero, la visión que el ser humano tiene sobre el medio ambiente como algo externo a él. Él no pertenece, está a él y el medio ambiente, que es inagotable y que está destinado a su satisfacción. El ser humano, de alguna manera, tiene la percepción de que todo el resto de los seres le pertenecen, no están ahí para su satisfacción, que los puede matar, hacer sufrir, que puede emplear la naturaleza para sus objetivos. No necesariamente para comer, sino muchas otras cosas más. El enfoque productivista y cortoplacista, ¿no? La idea de que lo productivo. Y fíjense que varios de ustedes me hicieron esas preguntas. Bueno, ¿se puede mantener la producción? ¿Podemos mantener los rendimientos? Ese es el enfoque de la agricultura. La agricultura produce muchas cosas, pero hay una hoy que predomina, que es la idea del rendimiento. Yo puse así el rendimiento, por superficie, como sinónimo indiscutido de éxito, ¿no? Un productor que logra 10.000 kilos de maíz es mejor que el que logra 8.000. Sin preguntar los costos,
cuánto trabajo implica, si es feliz, si conserva los recursos. Bueno, la idea del rendimiento en sí mismo es una característica de este paradigma. La visión atomista reduccionista, eso es, nosotros para poder entender el mundo complejo lo dividimos en sus partes. Si no, fíjense cómo se armó una carrera de agronomía, y cualquier carrera. En vez de poner un discípulo y un maestro o maestra y que le explique todo, hemos dividido el conocimiento en 35, 40, 50 asignaturas. Es un modelo. Cada asignatura pone un pedazo del conocimiento. Y la sumatoria genera en algún momento la comprensión del todo. Eso es una idea, es una concepción, se llama reduccionismo. Pero el problema es que no necesariamente la suma de las partes permite entender el todo, porque faltan las interacciones. Pero el paradigma dominante, que lo ven en las facultades, lo ven en cualquier cosa, ¿no? Es especialidades, gente que sabe fitopatología, microbiología, que sabe suelos, que sabe un poquito de un todo. Otra característica de este modelo conceptual, una excesiva confianza en la tecnología, que creo que nos caracteriza. Bueno, varias personas comprenden, admiten que los problemas en el agro son graves, pero que no son tan preocupantes porque con más tecnología se va a solucionar. Que ya va a venir la robótica, los drones, la agricultura de precisión, la nanotecnología, otros eventos transgénicos, ¿no? Bueno, y tenemos como excesiva confianza, eso es una característica conceptual, ¿no?, del modelo de pensamiento. El otro, que todavía hay como una especie de antagonismo entre conservar y producir. Nosotros, los agrónomos, las agrónomas, tenemos el objetivo de producir. La conservación está en otro terreno. Los biólogos, los naturalistas, esas ciencias se encargan de conservar, pero nosotros tenemos que producir. Hoy es imposible producir sin conservar, pero todavía queda ese resabio de esa dicotomía. Después, el otro tema, que todavía seguimos formando profesionales y técnicos de la agronomía en forma incompleta. No le estamos dando elementos, conocimientos, capacidades para entender y poder lograr una agricultura sustentable. Uno de ellos es la agroecología. Como consecuencia de eso, todavía en general tenemos poco conocimiento de cómo funcionan los agroecosistemas. La idea de que a un agrónomo o agrónoma se le pregunte cómo funciona este sistema de producción de maíz resulta extraña. ¿Cómo funciona? Dice. Sí. Entonces empieza a describir, yo sembré el maíz en tal época. No, ¿cómo funciona? Y es muy difícil. No entiende o no sabe explicar cómo funciona. Bueno, justamente es uno de los temas que hacen que muchas veces nuestras recetas, al no entender cómo funciona el sistema, generen consecuencias no deseadas, pero negativas. Y la falta de visión sistémica, entender el sistema, entradas, salidas, componentes, interacciones, que lo vamos a ver más adelante, también es una característica de este mundo, de este modelo conceptual, ¿no? Esto que mostré son como características que definen un paradigma. Además, otra característica de este paradigma, y está clarísimo, las preguntas que ustedes hicieron, muchas iban acá, es que este paradigma tiene una visión simplista de lo que es lo económico. Se hace una evaluación inadecuada del éxito económico de la actividad agropecuaria. ¿Por qué la soja ocupó 20 millones de hectáreas? Porque era más rentable. ¿Cómo se calculó esa rentabilidad? Por beneficio y costo. ¿Cuánto me cuesta? ¿Cuánto gano? El problema de ese método es que deja por fuera muchos costos ocultos. ¿Por qué? Porque yo me baso en el precio. Y el precio no es un buen indicador de valor. Eso lo vamos a ver hoy mismo, más adelante. Después, la otra característica de este paradigma, considerar que la ciencia es la única forma de conocimiento. Las universidades son la cuna de la ciencia. Aquí se forman científicos. Aquí se forman personas que emplean el método científico para entender la realidad. ¿El método científico bueno? Es bueno. ¿Permitió en su momento resolver muchos problemas? Sí. Pero no es la única manera de obtener conocimiento. Y creo que el error de este paradigma es haber creído que esta manera de obtener conocimientos propios de la ciencia era la única posible.
y eso hizo que se despreciara, que no se reconociera el conocimiento propio de los agricultores y agricultoras, que es un conocimiento no científico, empírico, situado, con prueba y error, pero adaptado localmente. ¿Sí? Entonces, una característica de este modelo es que solamente consideró, y por eso de las estaciones experimentales se bajaba la tecnología, los productores, con servicios de extensión. Bueno, eso es una característica del paradigma que todavía predomina en muchos lugares. El otro característica es la ética como un valor casi inexistente en la formación de los profesionales de la ciencia agropecuaria y de otros. Hablar de ética en una carrera de agronomía suena extraño. ¿Qué tiene que ver conmigo? La ética no es algo de las ciencias sociales, no es en filosofía, en sociología. ¿Qué tiene que ver? Bueno, que la sociedad de alguna manera nos esté cuestionando nuestro modelo y nos pida que se prohíba, implica que algo ahí no anduvo bien. Y finalmente también, como parte de este paradigma, otra característica es que en general no es sencillo, no tenemos herramientas para medir cosas complejas, como la sustentabilidad. Si nos preguntan, vayan a dos campos, que hacen dos actividades cualquiera, y díganme cuál de ellos está haciendo la actividad de forma más sustentable, se nos complica. No entendemos bien qué es, cómo se mide. Ahora, si les pregunto o nos preguntan, bueno, vayan a esos mismos campos que están produciendo maíz y díganme en cuál hay más rendimiento. Eso es fácil porque es una sola variable. Lo que estamos viendo es que hoy necesitamos medir muchas más cosas simultáneamente, porque haber acentuado en una sola variable dejó por fuera muchas cosas que hoy la sociedad reclama. Bien, entonces, lo que yo intento acá demostrar y mostrarles a ustedes es que los graves impactos ambientales y sociales de la agricultura moderna no son una consecuencia de hacer agricultura. No es que siempre que se haga agricultura, que es una actividad, por otra parte, que no se puede interrumpir porque tiene que ver con la producción de alimentos, la idea no es que siempre que se haga eso va a haber consecuencias. Estas consecuencias. No, estas consecuencias, estos impactos ambientales y sociales, son las consecuencias de un modelo de hacer agricultura. No de hacer agricultura, sino de una forma en que se han diseñado y que se manejan los sistemas agropecuarios. Por lo tanto, podemos entonces tener esperanza de seguir obteniendo lo que nos interesa, alimentos y otros servicios, pero minimizando o eliminando el impacto. Y eso es lo que hay que cambiar. Necesitamos, por lo tanto, otro tipo de agricultura. Compatibilizar niveles adecuados de producción conservando los recursos. O sea, sistemas sustentables. ¿Pero qué quiere decir? ¿Cómo se consigue? Bueno, si tomamos lo que es el desarrollo sostenible, la definición, la que permitió introducir el concepto, esa palabra, es del año 87, y decía esto, que es un modelo de desarrollo que permite satisfacer las necesidades de las generaciones presentes sin comprometer la posibilidad de satisfacer las necesidades de las generaciones futuras. O sea, lo que introduce esta idea es el derecho de las futuras generaciones a poder disfrutar también de estos bienes comunes, de los recursos. Ustedes saben que hoy no se usa tanto recursos naturales, sino el concepto de bienes comunes. Bien, la idea es esa. En la agricultura sería algo así, ¿no? ¿Qué sería una agricultura sostenible o sustentable? Sería un tipo de agricultura, una manera de hacer maíz, de manejar el campo, de producir, de hacer ganadería, de hacer agricultura, que permite mantener el tiempo. Fíjense que el tiempo es esencial porque tiene que ver con las futuras generaciones, el futuro. Sería una manera de producir que permite mantener el tiempo un flujo de bienes y servicios. ¿Qué quiere decir? Yo saco, yo obtengo, yo produzco con mis actividades agropecuarias cosas tangibles, bienes, leche, granos, tubérculos, hojas, fardo, lana, huevo, lo que sea, bienes, que son tangibles, los puedo medir, los puedo pesar, pero a su vez los espacios rurales producen servicios, capturan carbono, son albergues de otros enemigos naturales, otras faunas, muchos seres y otros seres viven en los espacios rurales, tienen que ver con el paisaje. Quiero ir a
a pasear, me voy a ir a una zona rural, no está contaminado, no hay ruidos, hay aves. Captura carbono, tiene que ver con la erosión, el cambio, o sea, el clima, refresca, tiene que ver con el ciclo hidrológico, bueno, muchas cosas que produce un sistema rural. Entonces la agricultura sostenible sería un modelo que permite mantener el tiempo ese flujo de manera tal que ese flujo, eso que sale de los agroecosistemas que obtengo, satisfaga las necesidades de los agricultores y la sociedad en general, sociedades que no son solo económicas, pero dentro de unos límites biofísicos, que es la capacidad del sistema. Yo, como tengo un campo, tengo 100 hectáreas, 20 hectáreas, 10 hectáreas, y esas hectáreas están en algún lugar del mundo, de la Argentina, en la pampa húmeda, está en la pampa agria, en Balcarce, aquí en La Plata, y yo con eso tengo una calidad. La idea sería que yo pueda obtener todos esos recursos manteniendo la calidad. Y por supuesto que no es lo mismo tener 100 hectáreas en Balcarce que acá. Entonces yo tengo un límite. En Balcarce podré producir más porque tengo más calidad. Esto es lo que les dije, lo que producen los espacios rurales, los agroecosistemas, son cosas tangibles, carne, leche, y lo intangible. Por ejemplo, esta imagen refleja eso, ¿no? ¿Qué produce este árbol? Le pregunta el turista. Sombra. Bueno, la sombra es un servicio fundamental para los seres humanos, para los animales, y no es un bien. O sea, ¿qué produce? Sombra. La sombra, ¿cuánto vale la sombra? Bueno, estacione su auto en el verano debajo de un árbol o a pleno sol. Van a ver la diferencia. Entonces, eso indica cosas que son importantes y que a veces pasan desapercibidos por no tener una unidad de medida, ¿no? Bueno, ¿cómo compro sombra yo? ¿Cuántos metros cuadrados? Entonces, bueno, es como que no percibo de que puede haber una vegetación que produzca cosas que yo no pueda vender. Entonces, eso es muy importante entender. Los agroecosistemas producen bienes y servicios. Y que además la agricultura no solo produce alimentos, sino que tiene todo que ver con lo tradicional, con la cultura. Fíjense que la palabra lo dice, agricultura. No es un tema biológico. La agricultura se diferencia de lo que crece en los ecosistemas naturales porque hay seres humanos que deciden cambiar las características del ambiente natural para producir algo que naturalmente no produciría. Quiere decir que siempre está presente la decisión de seres humanos. Y los seres humanos deciden por muchas razones. Su tradición, su cultura, porque así lo aprendí, porque mi abuelo y así venimos haciéndolo, y porque para nosotros tiene mucho valor hacer esto de esta manera y producir tal cultivo, porque aunque lo podamos comprar en otro lado, nosotros nunca lo vamos a dejar de producir, porque es parte de nuestra idiosincrasia, como el maíz para muchos pueblos de Mesoamérica, incluso del norte de Sudamérica, es un cultivo esencial que nadie va a dejar de hacer. Tiene que ver, bueno, con la parte económica, por supuesto, y la parte de los bienes comunes o los recursos naturales, el ambiente. Todo esto está asociado a la producción de alimentos, ¿no? No es solo producir alimentos, sino la multifuncionalidad de la agricultura. Hay que tenerlo presente. La agricultura no es solo producir bienes, y la satisfacción de necesidades tiene un límite. Entonces la agricultura, para que sea sostenible, sustentable, tiene que ser suficientemente productiva, por supuesto. Es una de las preguntas que ustedes hicieron. ¿Podrán producir para alimentar a todo el mundo? Sí, debería. Si no, tenemos problemas. Económicamente viable, por supuesto. O sea, no estamos hablando de un altruismo de productores o productoras que van a perder dinero, que van a poner dinero en su bolsillo para hacer agricultura. No, tiene que obtener un dinero. Ahora, ¿cuánto dinero? Es un tema cultural. ¿Cuánto es las ambiciones? Lo que se imagina. Y además el otro tema, que lo vamos a ver hoy, un poquito más adelante, es esto de evaluar todos los costos. Si yo evalúo o no evalúo todos los costos. Tiene que ser ecológicamente adecuado. Y esto es parte de la idea de futuro. Si yo hago agricultura, pero destruyo con el modelo de agricultura que elijo la base productiva, como vimos
la clase anterior, que uno de los problemas en Argentina es el suelo. El manejo del suelo ha sido un manejo minero, se le llama así, minero. El neoextractivismo, la idea del extractivismo de la época en que llegó Cristóbal Colón y la colonizaron y llevaron cosas de aquí, de América, se las llevaron a Europa, sacando cosas que no repusieron, eso se llama el extractivismo. Bueno, ahora mucha gente dice, esta agricultura es como un neoextractivismo, porque al no reponer los nutrientes del suelo y cosechar, ha eliminado, ha gastado de la pampa, que se consideraba inagotable, muchísimos nutrientes, que han ido a parar a otros países o continentes. Entonces, y hoy se está viendo, hoy ya el INTA y otros señalan, y lo vimos en el teórico anterior, la disminución en el fósforo, materia orgánica, de los suelos de Argentina, de la zona pampeana, por extracciones. Por lo tanto, si seguimos así, nos quedamos sin agricultura. Tiene que ser ecológicamente adecuada, que conserve la base de recursos, también la diversidad genética, a nivel local, pero también regional y global. Y a su vez ser cultural y socialmente aceptada. Vimos que uno de los temas que estamos observando hoy, y muchos de ustedes que quizás viven en algunas ciudades o pueblos, ven que hay parte de la sociedad que, para lo cual este modelo es inadmisible. Es un modelo socialmente inaceptable para muchas personas, ¿no? Que nos dicen, acá no lo haga. Acá queremos 1500 metros, que usted ese modelo no es que no haga agricultura. Ese modelo es el que no queremos que usted vaya a aplicar, pero no use pesticidas. Por lo tanto, la agricultura sostenible sería como, conceptualmente, como si fuera esto que está acá, agricultura sostenible, para que dure en el tiempo, tiene que ser como un triángulo donde se cumplan objetivos económicos productivos. O sea, hay que ganar dinero, por supuesto, porque si no, no se va a hacer, y producir. Pero a su vez, objetivos ambientales, conservar los recursos, extra, los suelos, las aguas, que decía, el aire, y socioculturales, tienen que ser culturalmente aceptables, tanto para los productores que quieren hacer ese modelo, tienen que sentirse bien, que lo que hacen no violenta alguna creencia, y a su vez que la sociedad que los rodea tampoco cuestione ese modelo. O sea que lo que estamos viendo es que lo que estamos buscando es un concepto multidimensional. Ya no estamos buscando el rendimiento, sino varias cosas simultáneamente. Eso es lo que ha generado en los últimos tiempos. Se ha complicado el tema. Ya no es que yo quiero obtener 5.000 kilos. Bueno, tengo que obtener cierta cantidad que sea económicamente rentable, pero que conserve los recursos, culturalmente aceptable, todo al mismo tiempo. Entonces acá viene la duda. Nosotros vimos que el modelo que todavía prevalece es un modelo donde no hay ningún problema en sembrar 20 millones de hectáreas de un solo cultivo, con un herbicida que elimine toda vegetación durante muchos años, buscando solo rentabilidad, rendimiento. El problema es que ese modelo tiene un montón de consecuencias. Entonces, responde esa idea, ese concepto, el haber creído que iba a poder funcionar, a una idea, un paradigma, que fue lo que yo les mostré, ¿no? Esas características de la relación del ser humano con la naturaleza, la creencia del conocimiento científico, la creencia de que el precio es una buena medida de valor, todo eso es un paradigma, el paradigma de la agricultura moderna. Yo diría, creo que en algún artículo que escribí le puse como paradigma simplificador productivista, donde se simplificó demasiado y buscó la productividad. Entonces, necesitamos una agricultura diferente. La pregunta es, ¿se puede hacer desde el mismo enfoque predominante? ¿Puedo yo, con esa mente, armar otro modelo? ¿Se requiere solo un retoque de técnicas? O sea, bueno, el modelo no está tan mal, la idea de lograr esa agricultura es buena, pero lo que estamos viendo son pequeños desvíos, ¿no? Pequeñas imperfecciones, daños colaterales, externalidades que se deberían conseguir, corregir dentro del mismo modelo. ¿Es necesario desarrollar una nueva disciplina, forma de ver la agronomía? O sea, la gran duda es, ¿se requieren cambios de forma o de fondo?
Hoy, en general, nadie duda de que hay que hacer algo, de que el problema es grave. La gran duda o la división está entre quienes creen que todo se arregla dentro del mismo modelo, con un poco más de tecnología, y quienes creemos de que esto no tiene solución dentro del mismo esquema de pensamiento. Ya lo dijo Albert Einstein, ¿no? Que intentar solucionar los problemas dentro de la misma lógica que los originó es irracional. Y nosotros creemos que justamente lo que hay que hacer es cambiar de enfoque. Y ahí es donde viene este nuevo enfoque, la agroecología. Y acá es importante que nos detengamos, que ustedes lo vean, porque en las preguntas que ustedes me hicieron, y es algo muy común, no es un tema de ustedes, hay mucho uso del concepto agroecología desde otro lugar. Por ejemplo, aquí nosotros planteamos la agroecología como una ciencia, un enfoque, un paradigma, una manera de pensar, un nuevo campo de conocimiento, ¿no? Sería como la edafología, que es la ciencia para manejar bien el suelo. La agroecología sería como la ciencia para manejar bien los agroecosistemas. Es un nuevo campo de conocimiento, un enfoque que es un enfoque, una manera de mirar, una disciplina científica que reúne otros conocimientos, ¿no? De la agronomía, la ecología, la sociología, porque entiende que los agroecosistemas son complejos, con una óptica holística global. Lo holístico se diferencia de lo reduccionista. Lo reduccionista era esa idea de que yo puedo ir obteniendo conocimientos puntuales y cuando los sumo, obtengo el todo. Y lo holismo es entender el todo primero y luego ver las partes. Es decir, por ejemplo, casi todos ustedes manejan computadoras. ¿Cómo aprendieron a manejar esas computadoras? ¿A ustedes les enseñaron primero? Bueno, vamos a ver. Componentes. Tenemos el motherboard, la placa madre. Tenemos el procesador. Tenemos, y así, durante 2 o 3 años les fueron explicando todas las partes y al final les dijeron, cuando esto se ensambla, ¿aparece la computadora? No. Ustedes directamente empezaron con un enfoque holístico. Bueno, esto es una computadora. Tiene esto, sale esto por la pantalla y si hago esto. Después, si les interesa, empezaron a ver que tenía componentes internos, una placa madre, un código, una manera de comunicarse, bits, bytes y todo ese tipo de cosas. Ese es el enfoque holístico. Primero el todo y después entender las partes si me interesa. Lo que no quiere decir no poder ser especialista. Pero el enfoque reduccionista es, si yo mando a un campo a 50 personas, un fitopatólogo, un especialista en suelo, un especialista, y cada uno hace su trabajo, y después unimos el informe, vamos a entender cómo funciona ese campo. Y eso no es cierto. ¿Por qué? Porque faltan las interacciones. Porque esto, que en soledad se comporta de una manera, cuando está presente esto, no se comporta igual. Y eso son interacciones. Entonces, la agroecología tiene ese enfoque holístico y sistémico, como sistema. Vamos a verlo en la próxima clase. ¿Qué es un sistema? ¿Para qué nos sirve? Usted seguro escuchar. La agroecología no quiere hablar de sistemas, quiere emplear el enfoque de sistema para entender. Les aseguro que como herramienta es muy útil. Ir a un campo y ver, usando el enfoque de sistema, cosas que si no, no se ven. O sea, la agroecología emplea ese enfoque con un fuerte componente ético, se preocupa por las actuales y futuras generaciones, y lo que busca la agroecología es generar conocimientos o validarlos, a lo mejor ya existen y los valida, y aplica estrategias para diseñar, manejar y evaluar el agrosistema. Diseñar, ¿qué quiere decir? Bueno, quiero hacer un sistema productor de maíz. Bueno, lo voy a sembrar solo, todos los años igual, voy a hacer una parte de ganadería y maíz. ¿Cómo diseño un sistema? Lo otro es, bueno, manejarlo. Ya está diseñado, ¿qué hago? Y evaluarlo. Bueno, ¿este sistema es sostenible o no? ¿Pueden venir a mi campo y mirarlo, mirarme la biodiversidad? Bueno, la agroecología genera conocimientos, criterios, enfoques y capacidades para poder hacer este tipo de cosas. Es una nueva ciencia. Pero claro, algunos dicen, ¿puedo yo hacer agroecología? Entonces uno dice, a ver,
sería algo similar como que alguien preguntara, ¿puedo yo hacer microbiología en mi campo? ¿Puedo yo hacer edafología en mi campo? Y uno dice, no entiendo la pregunta. Sin embargo, ustedes hicieron varias, ¿no? Haciendo agroecología. Y la idea es, la agroecología es un instrumento. Lo que pasa es que mucha gente también está utilizando esa idea. Yo hago agroecología. ¿Qué quiere decir? Hago un sistema productivo basado en la agroecología. Pero esto no pasa con la edafología. Nadie dice yo hago edafología. La edafología es el instrumento para manejar y conocer el suelo y hacerlo bien. La agroecología sería el instrumento para entender y manejar bien los agroecosistemas. ¿Eh? Bueno, justamente por eso yo armé esta transparencia, donde trato de, por lo menos en mi experiencia, ¿qué es lo que suena a veces, pero no es agroecología? Por ejemplo, no es un estilo de agricultura. Por ejemplo, la agricultura orgánica, un alumno preguntó qué diferencia había entre agricultura orgánica y agroecología. La agricultura orgánica es un estilo, una norma. En la Argentina existe la norma de producción orgánica. Si ustedes quieren producir orgánico, existe una normativa a nivel país, que la maneja el SENASA, y un sistema de inspecciones que le dice qué cosa es o no es orgánico. También está biodinámico, que están basadas en otras normas. Hay otra agricultura natural, permacultura, son como estilos. Hay una tendencia hoy también a que haya gente que quiera vender los productos como agroecológicos y que para eso quiera o esté buscando alguien que lo certifique de esa manera. Estamos en una gran discusión en este tema. Pero para mí la agroecología es mucho más que una serie de normas, no es una norma. No es una serie de recetas. Por ejemplo, bueno, se pone compost biopreparado. No. La agroecología da como grandes instrumentos conceptuales. No es el no uso de insumos químicos, lo preguntaron algunos alumnos, porque no prohíbe, así como la edafología. No prohíbe, pero da pautas para manejar bien el suelo. La agroecología, para mí, no es una normativa. No prohíbe. Lo que trata de hacer la agroecología es mostrar lo negativo del uso de plaguicidas y muchas veces lo innecesario. Y en la búsqueda de una agricultura sostenible, claramente, para mí, podrían eliminarse, sin graves perjuicios al contrario. Pero no prohíbe la agroecología. Fíjense que la definición que yo puse no dice. Por supuesto que busca disminuir el impacto ambiental, y por eso los agroquímicos o los pesticidas son algo que es cuestionado, como algo innecesario, como un síntoma, lo vamos a ver más adelante. No es volver al pasado, a cosas prehistóricas, para nada, pero sí reconoce que hay cosas que a lo mejor tienen algunos años y son útiles, y fue un error abandonarlas. No es, y esta es muy importante porque parte de las preguntas que ustedes hicieron, no es algo que solo pueda ser aplicado a agricultores marginales de pequeña escala o escasos recursos. Como concepto, como instrumento, es válido para cualquier sistema. Para cualquier sistema. Cualquier productor podría basarse en la agroecología para entender y manejar su sistema. De hecho, hay muchos ejemplos de campos grandes manejados desde la agroecología. No reniega de la ciencia. De hecho, estamos en una facultad de agronomía, muchos de nosotros somos científicos, yo soy científico, soy aparte investigador de la SIC, publico muchos trabajos científicos, dirijo tesis de maestría, doctorado, todo eso. O sea, para nosotros la agroecología puede ser claramente un enfoque que se utiliza en la ciencia, no reniega de la tecnología moderna, pero reconoce otro conocimiento, como vimos. Y no significa no intervenir en los agroecosistemas, dejar todo natural. No, o sea, manejar un sistema, un campo, un agroecosistema. Desde la agroecología a veces requiere mucha más precisión, mucho más conocimiento y es mucho más complejo. No es abandonarlo, no, eso no es agroecología. ¿Qué es lo que buscaría la agroecología? La agroecología no tiene y no es bueno que tenga recetas universales. A pesar de que uno escucha, sí, bueno, acá el productor sembró 3 kilos de vicia y trigo, o trébol rojo con trigo. Bueno, eso es en ese lugar, en ese campo,
en esas condiciones, con ese insumo que a lo mejor se consigue ahí, con esa maquinaria, con esa calidad de suelos, con esa perspectiva de ese agricultor, agricultora, con esos riesgos que quiere correr y conocimientos, decidió que va a hacer esa práctica. Ahora, esa práctica no es universal, no puedo copiarla, sería el mismo error que cuestionamos en la modelo Revolución Verde. ¿Eh? Entonces, la agroecología tiene como ciertos principios. Después, más adelante, vamos a ver. Por ejemplo, una producción eficiente y rentable a largo plazo. Que busque considerando el coste ecológico. Bajar el riesgo, esto sí también es importante. Uno puede diseñar sistemas que aparentemente pudieran ser muy productivos, pero muy riesgosos. Por ejemplo, podría decir, bueno, vamos a hacer todo el campo soja. ¿Por qué? Porque hoy es lo que más vale. Bueno, pero es muy riesgoso. Si no puedo vender la soja, si me va mal, si me ataca una plaga, si el precio baja y yo solo produje soja, es un modelo que puede ser aparentemente muy rentable, pero puede ser riesgoso. Entonces la agroecología también puede ayudar. Muchos productores y productoras buscan, y si uno les preguntara, manifestarían eso, bajar el riesgo, tener sistemas más estables, sistemas menos riesgosos. El otro es usar los recursos naturales a una tasa similar a su reposición, por ejemplo, la materia orgánica del suelo. La materia orgánica, por la fotosíntesis y la respiración, o acumula o disminuye. Entonces, si yo mantengo ese equilibrio entre consumir materia orgánica por respiración, pero acumular con vegetación por fotosíntesis, podría mantener los niveles de materia orgánica en mi suelo durante muchos años. Si yo simplemente cultivo, puedo agotar la materia orgánica del suelo, cosa que es lo que ha ocurrido en la Pampa Argentina. Bueno, tratar de emitir residuos, que la agricultura emita residuos a una tasa de depuración del ambiente. Si yo genero un nutriente que va al agua, debería ese nutriente ser procesado por la capacidad del agua y desaparecer. Si yo sigo agregando y supero el ritmo de depuración del agua, voy a acumular, y eso es algo insustentable. Depender menos de insumos externos, eso es lo que la agroecología busca, ¿no? Tratar de que haya más autonomía, reemplazar muchos de esos insumos por otras cosas, hacer un uso eficiente de la energía, y acá está el gran secreto. El gran secreto para disminuir los grandes problemas de esta agricultura, que no es accesible para todos los productores, porque es insumo dependiente, y además porque muchos de esos insumos son peligrosos, lo que intenta la agroecología es aprovechar mejor, bajar el uso de insumos, mediante el aprovechamiento de procesos naturales. En los agrosistemas existen muchos procesos ecológicos que son útiles para los seres humanos. Lo vamos a ver más adelante. Por ejemplo, podemos aprovechar la fijación de nitrógeno, que puede reemplazar la fertilización química. Una leguminosa... Profesor, ¿Sí? querían hacer una consulta. Sí, adelante. No, quería preguntar si íbamos a ver la estrategia esta que estaba viendo, que estaba nombrando vos. Te oigo muy bajito, a ver, habla más fuerte o más cerca del micrófono. ¿Me escuchás ahora? Bueno, te escucho muy bajito, pero dale, ¿eh? No, te quería preguntar si íbamos a ver la estrategia, o sea, todas las técnicas que estaban mencionando recién a lo largo de la cursada. Sí, claro, no las técnicas. O sea, lo que justamente yo intentaba mostrar es que una cosa es la técnica, que es algo como más puntual, y otra cosa es la estrategia. Pero sí vamos a ver manejo de adversidades, justamente la idea es esa. Más adelante, brindarle elementos para que ustedes puedan manejar todo este tipo de cosas. Bueno, la idea de la agroecología es aprovechar los procesos naturales, o sea, que existen, relaciones depredador-presa, o sea, simbiosis, alelopatía, todos estos fenómenos están y son gratuitos. Y es posible mejorarlos. Y de hecho hay muchos campos, establecimientos que ya lo están haciendo. Aumentar la biodiversidad, ese parece ser el secreto. Y luego, por supuesto, adecuar las estrategias
a las características ambientales y culturales. O sea, no hay una técnica universal. ¿Eh? No hay algo que yo dije, bueno, aprendí que hacer un policultivo, a combinar tal especie con tal especie, y como si fuera algo universal, lo estoy pasando a todos como receta. Eso es lo que la agroecología no hace. A diferencia del otro modelo, es como que considera las grandes estrategias y las va readecuando localmente. Por eso es que la agroecología suena como algo más complejo. Y aparece esta preocupación que manifestó recién el alumno. Bueno, pero nos van a dar las herramientas. Y eso es parte del paradigma, ¿no? Bueno, necesita como, bueno, pero deme el instrumento, porque si no voy a ir al campo. Bueno, la idea no es que cuando termine la cursada tengan mucho más idea de cómo se hace esto. Bueno, el enfoque agroecológico es justamente la concepción. Tiene estas características que para mí es como un nuevo paradigma. Vimos el paradigma anterior y este es el paradigma de la complejidad. Es global, holístico. Pensamiento de la complejidad. No pensar que los sistemas son demasiado simples, porque no lo son. Existen varios modos de hacer agricultura. O sea, entender que no hay una sola manera de hacer un buen maíz. Eso depende de qué productor, qué características del terreno, qué es lo que se consigue, qué es lo que busca. El error nuestro, y yo lo digo porque a mí me pasó, era creer que había una manera de hacerlo bien y que todos los productores deberían hacerlo así. Eso es un enorme error, ¿no? Hay muchos modelos, el territorio no solo es para producir, lo local es importante, qué sucede ahí, esos productores, por qué lo hacen así, tratemos de entender, hay una historia ahí que es importante entender. Reconoce la importancia de tener en cuenta el enfoque de género. ¿Esto qué quiere decir? Bueno, muchas veces uno quiere saber qué pasa y habla con los varones. Las mujeres tienen otra cultura, otro conocimiento, complementan muchas veces. Es importante tenerlo en cuenta y no olvidarlo. La ética es un valor trascendente. Entender que la agroecología, para la agroecología, lo ético, lo que corresponde, lo que debe ser, es importante. Entiende la importancia de las interrelaciones entre los componentes, o sea, ¿qué quiere decir? Yo voy a un campo, en ese campo tengo cultivo, vegetación espontánea, en los bordes, adentro, árboles, arbustos. ¿Qué relación hay entre la plaga y esa vegetación? ¿Cómo es la relación? Porque a lo mejor yo saco esa vegetación porque creo, no me gusta, visualmente me parece fea y estoy rompiendo un mecanismo que mantenía las poblaciones de plaga controladas. Entonces, antes de sacar eso, no digo que no lo hagan, hay que entender estas relaciones. Que el sistema no termina en el alambrado, reconoce el conocimiento científico y otro tipo de conocimiento de los propios productores y productoras y acepta la incertidumbre. ¿Qué quiere decir? Nunca vamos a poder, en sistemas tan complejos socioecológicos, dominar totalmente y tener certeza. Hay que manejarse en otro mundo. Bueno, aquí hay alguna pregunta, si no, hacemos 1 minuto, 2 minutos, porque tengo que entrar en otro tema. ¿Hay alguna pregunta? Aquí. No, yo por mí no. Bueno, les doy 1 minuto. Vayan al baño, hagan mate, y volvemos porque vamos a tomar otro tema que ustedes lo plantearon, que es el tema de lo económico. Yo creo que para muchos de ustedes, muchas de ustedes, en su mente han escuchado de lo ambiental y le dicen me parece bien. Pero económicamente, varios de ustedes plantearon, ¿se podrá económicamente hacer otro modelo, pero igualmente rentable, ganar el mismo dinero? Y la gran pregunta, y ahora paramos 2 o 3 minutos, es, ¿por qué lo que es ecológicamente adecuado parece ser económicamente menos rentable? Muchos dicen, bueno, sí, pero yo, claro, lo ecológico, pero vamos a resignar dinero, ¿no? Y también la otra pregunta es, ¿cuánto estarían dispuestos a resignar? ¿No? Así que, bueno, hacemos 2 o 3 minutos, aprovechen, nos juntamos de nuevo. ¿Está bien? ¿Listo?
Bueno, ya estamos de vuelta. ¿Están ahí? Estamos. Sí. Bueno. Ahora vamos a entrar a otro tema, pero antes les quería mostrar. ¿Están viendo? Sí, sí. Sí, profesor. Bueno, esta es una pregunta que hizo un alumno. ¿Qué le contestarían ustedes después de haber analizado lo que vimos? Pregunta es, ¿qué es la agroecología? ¿Qué mirada tienen nosotros? Sería la cátedra. Sobre esta, ¿es una mirada que engloba la sociedad o es netamente productiva? ¿Qué les pareció? Engloba a la sociedad. Claro, la idea justamente es esa. Justamente que buscar solo lo productivo, dejando por fuera un montón de cosas, justamente generó problemas en esas otras cosas. En lo cultural, lo social, lo ambiental. Entonces la agroecología tiene esa mirada. Después había otras preguntas. Esta pregunta, fíjense, es interesante. Después vamos a tocar el tema del hambre. Pero no, este alumno preguntaba, ¿cuestionaríamos el modelo si se hubiera solucionado el hambre en el mundo? En realidad, el cuestionamiento al modelo que nosotros hicimos la primera clase no fue por el hambre, fue por todas las consecuencias sociales, ambientales, culturales, etc. No fue un problema de esto, o sea, creo que se cuestionaría igual porque es un problema de maleza resistentes, plagas resistentes, uso de pesticidas, energía, deterioro de los acuíferos, de los suelos, erosión cultural, etc. Después pregunta, ¿usted cree desde un punto de vista realista que será llevado a cabo en un plazo de 20 a 30 años? El cambio, ¿no? Porque acá dice, luego de escuchar todo lo explicado, este alumno dice, el cambio parece necesario y justo y urgente. ¿Usted cree que será llevado a cabo en un plazo de 20 a 30 años? Yo creo que en 20 a 30 años los cambios van a ser extraordinarios. Cambiar totalmente un modelo por otro va a llevar más tiempo, porque tiene que ver con un paradigma, una manera de pensar. Es muy difícil que la gente cambie. A los seres humanos les cuesta cambiar de estructura de pensamiento. Les cuesta desarmar un esquema para basarse en otro. Ese cambio de paradigma lleva tiempo, pero para mí no hay ninguna duda de que ya los cambios se están viendo. Las nuevas generaciones vienen con una idea muy diferente, con una presión que ejercen sobre la calidad de los alimentos que no existía cuando éramos jóvenes nosotros. Hoy buscan un ambiente sano, la ecología, el ecologismo, lo ambiental, producir sus propios alimentos, las huertas, hacer compost, comer sano, son cosas que ni se comentaban hace 20 años. Así que yo creo que en 20 o 30 años, no sé si el cambio habrá sido total, pero sí me parece que va a ser muchísimo más que ahora. Bueno. El resto la seguiremos analizando más adelante. Bueno, ahora vamos a entrar en otro tema, que es un tema que me parece, díganme cuando lo ven. Ahí se ve, profe. ¿Están viendo? Sí, sí. Bien. Sí, sí, sí. Que tiene que ver con este gran tema, ¿no? Que muchos de ustedes lo preguntaron, ¿no? Tema bueno, pero es igualmente rentable, ¿no? ¿Qué pasa con lo económico? Bueno, en realidad, fíjense que yo le puse esto, ¿no? Sustentabilidad ecológica versus rentabilidad económica. Es una resignación. Y en esta resignación, ¿cuánto estamos dispuestos? ¿No? Entonces, antes de empezar, les quiero hacer una pregunta.
Ustedes saben que el Zoom tiene un sistema para poder hacer votaciones. Se puede usar anónimo o no. Yo he armado una pregunta que les quiero hacer a ustedes, para que ustedes la contesten, y es anónima. O sea, yo no voy a saber, nadie va a saber quién contestó qué cosa. Así que yo les pido que sean lo más honestos posible. Quiero saber, y así los vamos a ver nosotros. Esto, díganme cuando lo ven. Ahí está. Se ve. Apareció. ¿Qué es lo que yo quiero saber entre todos nosotros? El grado del altruismo, ¿no? Se llama así, le puse. Suponiendo que una agricultura más amigable con el ambiente y socialmente más aceptable, que es lo que todos queremos, implique una resignación en la rentabilidad o en los rendimientos. Lo que no quiere decir perder dinero, ¿eh? Quiere decir quizás dejar de ganar. ¿Qué porcentaje de ganancia estarían ustedes, nosotros, dispuestos a resignar en pos de ese objetivo común? Ninguno. Quiero que un sistema mejor, pero que ganar lo mismo, hasta un 5, un 10 o hasta un 15 o más si es necesario. No estamos hablando de perder dinero, sino de resignar ganancias. En un ratito finalizo la votación y vemos... Pero, profe, una pregunta, porque decís que no hablamos de perder dinero, sino de resignar ganancias, pero, o sea, ¿cómo sería? Porque si resignamos ganancias, a la larga estamos resignando dinero, ¿no? No, o sea, una cosa es perder. Perder quiere decir que vos año tras año sos más pobre, que no te alcanza, ¿eh? Pero lo otro es, ganó bien, pero me gustaría ganar más. O sea, puedo vivir de esto, gano, pero yo quería ganar más, me gustaría ganar más, pero gano y puedo vivir, ¿eh? Son dos cosas diferentes. Pasa que si ganás lo mismo todos los años, va a terminar siendo pobre, porque como sube todo. No, ganar siempre, por supuesto, no es ganar siempre lo mismo todo. O sea, es ganar de manera tal de que con la actividad agropecuaria, pues si, bueno, yo hoy vivo bien, gano bien, qué sé yo cuánto. Y te dice, bueno, pero mire que hay muchos datos de que este modelo tiene un montón de problemas sociales, ambientales. Y el nuevo modelo tiene ciertos costos. Y bueno, pero mejora la calidad para todos. ¿Cuánto están ustedes dispuestos a resignar de ese nivel de vida? Van a vivir bien, pero ¿cuánto están dispuestos a resignar por si están convencidos, si les demuestran de que existe un modelo mejor, pero que no es tan rentable? Santiago, perdón. ¿No le parece que ese modelo tendría que surgir desde una política? Porque si no, el tipo que hace las cosas bien tiene que resignar plata y el productor que no, ganaría más. Esa es su teoría. No hablamos de ese tema, para nada. Estamos diciendo hoy, después vemos cómo se logra, cómo debería hacerse, ¿no? Pero ahora vamos a entrar a otro tema que también es interesante y muestra otra faceta de esto. Lo que yo quiero saber es esto, si dijeran, bueno, mire, hay otro modelo, acá está, pero usted en vez de ganar 100 por mes o 100 por año, va a ganar, no sé, 5% menos, 95. ¿Usted lo acepta sabiendo que esto mejora para el ambiente, la sociedad, qué sé yo, o no? ¿O usted solamente cambiaría si sigue usted obteniendo la misma ganancia? Es un poco, se llama altruismo, es un ejercicio que estamos haciendo. Nadie va a saber, yo no sé, estoy mirando acá cómo van cambiando los números, pero no sé quién pone qué cosa. Por eso siéntanse totalmente libres, nadie va a cuestionar nada. Mirémonos una radiografía a ver de qué es lo que pensamos. Cuando me digan más o menos, yo creo que ya lo estoy haciendo anónimo justamente por eso, porque... Es que también, al no tener números, también es difícil votar porque en realidad no sabés que, tipo, o sea, cuánto el porcentaje es, cuánto sería. No, el Como uno porcentaje es... empieza- de la No, pero en ganancia que vos porcentaje tenés. siempre igual. Claro, Estoy hablando en pero porcentaje, o sea, un 5% menos es para pensarlo, no, la verdad que no te hace la diferencia. Claro, o sea, no importa cuánto... Depende a quién. sí, pero por eso yo digo que al no tener números escritos, igualmente no sé de cuánto estoy hablando, así que por más que sea porcentaje. Pero Igual, no, claro.
Es un No, 5%. con un no importa. 5% es para pensarlo, sí, podría ser con un 5%. Habría que ver si realmente es así, que en números se justifica, es así, si es verdad o si es solamente una mirada de alguien que piensa diferente. Claro, Bueno, claro. acá el ejercicio es suponiendo. O sea, ustedes para entrar a votar tienen que aceptar que estamos suponiendo. ¿eh? No estamos diciendo que esto es cierto, que se va a perder esto. Estamos suponiendo que alguien diga, mire, tengo un modelo que resuelve todos los problemas ambientales y sociales. Pero usted que antes ganaba 100, 100, va a ganar 95. ¿Qué le parece? ¿Le parece bien? ¿Está dispuesto o no? Esa es un poco la idea. Algunos dirían, bueno, Yo diría que, claro, yo diría que me parece que está bien, que la ganancia es la resignación de eso, no sería significativo, o capaz que ponerle hasta un 10%, como decía ahí me parece en los números. Pero nada, tendría que informarme un poco más a ver si lo que se plantea como modelo está bien o no está bien. Saquemos la palabra de está bien, porque ahí entras en qué está bien y qué está mal para cada uno. Es subjetivo. Pero si por ahí, no sé, tendría que por ahí pasar un poco más para que por ahí entendamos un poco más de qué modelo nuevo estamos hablando también. bueno, no, pero digamos, acá la idea es muy sencilla. Es un mejor modelo que resuelve los problemas ambientales y sociales, pero que vas a ganar menos. Entonces, ¿cuántos de ustedes estarían dispuestos? Y lo que tenemos aquí es... Claro, por ahí a lo que apuntaba es ver si realmente resuelve los problemas o no. no, acá O por ahí no, alguien se piensa, o por ahí no, es se que piensa que el modelo. el supuesto es que resuelve. Este es un Bueno, supuesto. bien, bien. Digamos, voy a volver a decir. Dice, suponiendo, ¿no?, que una agricultura más amigable con el ambiente y socialmente más aceptable, o sea, que eso que buscamos se logre resignando una rentabilidad, ¿qué resignación están dispuestos ustedes a asumir? Bueno, ¿están viendo los resultados? Sí. Bueno, fíjense, están viendo unas líneas horizontales, ¿no es cierto? Sí. Sí, sí. Bueno, fíjense, estos somos nosotros. Hay un 11% que dice que le gustaría otro modelo, estaría dispuesto, pero sin resignar nada. Un 23% estaría dispuesto a resignar un 5%, un 43% hasta un 10%, fíjense, muy bien. Y 15% ya parece mucho, o más, un 23%. Fíjense, o sea, aparentemente existiría una percepción de que si a mí me prometen de que este otro modelo resuelve estos problemas, aunque signifique que mi bienestar se va a reducir un poco, lo que no quiere decir que voy a ser pobre, sino que yo lo aceptaría. Bueno, yo creo que esto refleja un poco lo que la sociedad haría, ¿no? Fíjense, hay un porcentaje que diría no, para mí me tienen que demostrar de que yo gano lo mismo porque no estoy dispuesto. O sea, quiero ganar exactamente lo mismo y que además este modelo tenga el plus de ser ambientalmente adecuado y ser socialmente justo. Pero Así así que bueno, siempre el campo es el que tiene que Santiago, una pregunta, porque sí. estamos hablando del objetivo personal. Ahora, como profesionales, ¿qué vamos a hacer? ¿Qué error debemos cumplir? ¿O cómo le podemos entrar al productor en decirle eso y tratar de inculcarle este tipo de modelo de agroecología? Sabiendo que el productor lo primero que va a pensar es que tiene que alimentar a una familia, tiene que pagar insumos, tiene que pagar servicios. Cómo nosotros como profesionales, desde el punto de vista social, económico, que sea rentable, desarrollando este modelo, cómo podemos tratar de convencer, entre comillas, obviamente, al productor. Mira, en realidad la agroecología no intentaría convencer a un productor que no tiene dudas. Lo primero que tiene que hacer es que tenga dudas. Y hoy hay muchos productores que buscan otros modelos. Ya no es la idea, voy a tener que ir a convencer. Eso no tiene ningún sentido.
Así como yo digo siempre que no se le puede enseñar a un alumno en contra de su voluntad, si el alumno no tiene ganas de aprender, no se puede enseñar. Acá es lo mismo. Si hay un productor que no tiene duda, le va bien y su sistema, y él le parece que está todo bien, es muy difícil que te escuche. Ahora, si empezó a percibir que su modelo es riesgoso, que está invirtiendo mucho dinero, que está gastando mucho, qué sé yo, está dispuesto a escuchar. Y ahí viene si vos tenés o no una alternativa. O sea, porque muchos alumnos dicen, no, porque son muy difíciles de convencer los productores. Entonces yo siempre le he preguntado, mostrame el proyecto que le presentaste y que te dijo que no. Y nunca me lo mostraron. O sea, la idea es, ¿para qué voy a ir si me va a decir que no? Y ojo, que el mundo está cambiando. Hay muchos productores que están avanzando hacia sistemas de manejo ecológico porque quieren ganar más plata, porque quieren reducir los costos, porque quieren tener más tranquilidad. Y hoy hay ejemplos de ganar más dinero haciendo un modelo de base agroecológica que el otro, porque bajás enormemente los costos y tenés mucha más tranquilidad, mucho menos sobresalto. Así que cuidado, que hay muchos prejuicios. Y lo bueno de este curso es que queremos eso. O sea, bienvenidos a estas preguntas que ustedes hacen. Aprovechen que son anónimas, porque yo escucho su voz, pero no sé ni siquiera quién lo está diciendo. A mí no me interesa. Háganme preguntas por escrito, que yo, como ven, sé quién las hace, pero no se las muestro para cubrir a algún alumno que no quiere que sepan. Yo respeto eso, muestro las preguntas nos sirven para saber este grupo quiénes somos, cuáles son nuestros objetivos, y no se preocupen si la pregunta no la tienen clara, si les parece. Adelante, estamos para eso. A mí me gusta ese tipo de cosas. Así que todo eso es bienvenido y está bueno el debate. Este debate que yo estoy escuchando es el que hay. Y es bueno que ustedes puedan manifestármelo, discutir. Así que, bienvenido. De a poco vamos a ir, digamos, avanzando y van a ir entendiendo algunas cosas más. Van a tener más elementos. Así que, bueno, yo muy satisfecho con que participen y voy a tratar de hacer así, ver si cada clase puedo hacer alguna pregunta de este tipo, anónima, para que veamos a ver qué nos parece. Bueno, vamos a ver este tema. Es un tema, justamente, como ven, de gran interés. Entonces, un poco dijimos que una agricultura sostenible, sustentable, debe cumplir simultáneamente varias cosas, ¿no? Tiene que ser económica y productiva, pero a su vez ambiental, social, para que dure el tiempo. Vamos a tomar este objetivo, el económico, que es el que genera todas estas dudas, ¿no? Entonces, primero, ¿por qué tuvo tanto éxito el modelo productivista, industrial moderno, que todavía prevalece? Bueno, evidentemente, porque fue muy rentable. El problema es que cuando uno analiza desde afuera, bueno, ¿cómo es que se sabe que producir soja es más rentable que otra alternativa? Bueno, lo que se hace es un análisis costo-beneficio. Y el tema del costo-beneficio es que es un mecanismo de cálculo que para poder funcionar necesita que las variables, que los datos que se introduzcan en esta planilla de Excel o lo que sea, estén representados por dinero. Usted no puede poner felicidad, tranquilidad, bienestar, cultura. No. Tiene que poner dinero. Ponga los costos en dinero. Y le voy a dar la ganancia en dinero. Se hace una resta, costo menos entrada, eso es la ganancia. Claro, el problema ¿qué es? Que esta manera de evaluar el éxito de la actividad agropecuaria tiene problemas, ¿no? Entonces, vamos a discutir. ¿Por qué los sistemas que son económicamente rentables son generalmente ecológicamente insustentables? ¿Okay? ¿Dónde está el problema? Porque fíjense que la palabra económico y ecológico tienen una raíz común. Económico, ecológico, de alguna manera implican el cuidado de la casa. Eso es ecos, oikos. La economía, el estudio, la ecología, el estudio, el cuidado de la casa, de los recursos. ¿En qué momento se bifurcaron
y empezaron a significar cosas contrapuestas. Si hago algo ecológicamente, voy a perder plata. Y si hago algo muy económico, estoy destruyendo el ambiente. Bueno, ¿qué pasó? ¿Por qué los sistemas que son económicamente rentables son ecológicamente, generalmente, insustentables? Bueno, el problema está esto, ¿no? El instrumento que se usa, que no mide ni todos los costos ni todos los beneficios. ¿Por qué? Porque no mide las externalidades o costos ocultos. Porque se basa en el valor del dinero. Primero se basa en el dinero. ¿Y qué es el dinero? Es una abstracción. Si yo saco un billete de 1.000 pesos, se los pongo adelante, y saco un billete de 10 pesos, y le digo, elija. Ustedes van a elegir el de 1.000. Pero yo digo, ¿por qué elegís el de 1.000 si el material es el mismo, la tinta es la misma, pesan lo mismo, miden lo mismo? ¿Qué es lo que elegiste? Vos no elegiste algo que vale más, sino que estás eligiendo el símbolo, lo que representa. Es más, si yo te pongo el papel y una moneda, vos elegís el papel y vale más la moneda. El material con que está hecha la moneda es mucho más valioso que el papel. Sin embargo, elegís el papel. ¿Por qué? Porque vos estás eligiendo un valor. El dinero representa, es una abstracción que no representa el verdadero valor de las cosas. ¿Y dónde tiene problemas el dinero? Para valorar justamente lo que llamamos como los bienes comunes o el capital natural. Le voy a poner un ejemplo. Cuando yo hago un cultivo de soja en la zona de los arrecifes, ahí hay datos del INTA, de Pergamino, luego de producir una soja, más o menos quedan 144 kilos menos de carbono en el suelo. Datos del INTA. Entonces yo digo, bueno, voy a calcular si esta soja me conviene o no económicamente. Y calculo los costos, comprar la semilla. Bien, tengo un problema. No tengo ningún casillero donde poner los 144 kilos menos de carbono que implica haber decidido hacer soja ahí. Y segundo, aunque pueda ponerlo, tengo que ponerlo en dinero. Bueno, ¿cuánto vale 144 kilos menos de carbono? No lo sé. Y si yo no lo sé y no lo puedo poner, ¿cómo saben que ganan haciendo la soja? ¿Cómo pueden saber que es rentable si no pueden calcular todos los costos? Ni hablemos pérdida de biodiversidad, pérdida de vida del suelo. Son cosas que yo sé que pueden ocurrir, pero que no tengo manera de transformarla en dinero. Y si no la puedo transformar en dinero, no entra en el cálculo económico. Entonces, el problema empezó a ser vislumbrado por incluso economistas, ¿no? Que dijeron, bueno, acá hay que hacer algo. Entonces dijeron, bueno, tenemos como dos grandes filosofías, ¿no? La sustentabilidad débil y la sustentabilidad fuerte. O sea, entender de que hay que hacer algo, que hay que corregir este punto, lo ecológico y lo económico, y hay como dos grandes filosofías, ¿no? Una está la economía del medio ambiente y otra es la economía ecológica. La economía del medio ambiente o sustentabilidad débil. ¿Qué propone la economía del medio ambiente? Dice, bueno, lo que hay que hacer para resolver este problema es economizar la ecología. Yo le puse así y la otra corriente le puse ecologizar la economía. ¿Qué quiere decir economizar la ecología? Ponerle precio a eso, pérdidas. Entonces dice, bueno, asumimos de que hay problemas, de que no se pueden medir todos los costos, y lo que hay que hacer es ponerle un valor económico, un precio. Si yo le pongo un precio a cualquier deterioro, lo voy a poder incluir, internalizar dentro del cálculo y voy a resolver el problema. ¿Entienden cómo la propuesta? Entonces ahí sería, bueno, yo puedo, entonces este ejemplo que yo les di, si yo entonces voy a calcular los costos de la nueva soja, más realista, voy a tratar de ponerle un precio a los 144 kilos menos de carbono. Voy a buscar alguna metodología para transformar eso que está en kilos de carbono en dinero. Si yo logro hacer eso, vuelvo a hacer, recalculo entonces los verdaderos costos y puedo tener un costo más ecológico, pero siempre usando el dinero. Entonces, claro, aquí lo que proponen es preguntas como esta. Bueno, entonces, a ver, ustedes me están diciendo que si yo tengo que construir un aeropuerto y tengo que elegir un ambiente
y el ambiente que elijo puede deteriorar un paisaje, yo tengo un costo, y ahora lo que tengo que hacer es que transformar este paisaje en un precio. ¿Cuánto vale este paisaje? Es un valor hedónico, se llama, un valor de disfrute. Entonces, estos son los grandes desafíos. ¿Cómo yo transformo? ¿Pierdo el paisaje? ¿Cuánto pierdo? O esto, es el Perito Moreno. Perito Moreno, una de las maravillas del mundo. Los que no lo conocen, les sugiero poder ir. Esto es una masa, es un glaciar que se mueve y que mide más o menos 70 metros de alto, de frente, por varios kilómetros de fondo. Entonces uno podría calcular, bueno, ¿cuánto vale el Perito Moreno? Bueno, estos son no sé tantos millones de metros cúbicos de hielo, el kilo de rolito vale tanto, y dice, no, el precio de esta masa de hielo no es el precio del material, es el paisaje, es algo más abstracto, es más complejo. O esto, ¿no? La de arriba es producción de caña de azúcar en Tucumán. Se utiliza quemar el cañaveral. Y claro, para los productores les resulta más económico. ¿Por qué? Porque cuando venden la caña quemada les pagan más, porque viene sin hojarasca. El problema es que este humo va a algún lugar y molesta a la sociedad. Tiene que ver con afecciones, con afección de ojos, respiratoria, se ensucia todo. Bueno, ¿cuánto cuesta esta externalidad? ¿O cuánto cuesta esta externalidad? Generar un modelo que produce erosión, que termina destruyendo el campo o va al camino. O esta externalidad, que es el uso de fertilizantes, aumenta los nutrientes en las aguas y genera esta eutrofización. Bien, esto es un costo. Esto es un costo y esto es un costo. El problema es que no están expresados en valores monetarios. Entonces, acá hay algunas metodologías que tienden a hacer eso. Por ejemplo, para establecer el valor de un paisaje, una de las que se usa es el costo del viaje. Entonces, si yo me pongo en la puerta del Perito Moreno o de un parque nacional, viene gente a visitarlo y le pregunto, ¿usted de dónde viene? Bueno, nosotros venimos con nuestra familia de, qué sé yo, desde Ecuador, y hemos pagado avión, hotel y todo para venir a ver esto. Bueno, evidentemente esto vale mucho, porque en la laguna de Chascomús, a lo mejor, sin desmerecer, no tenemos el mismo turismo, la gente que pague tanto para ir ahí. Quiere decir que entonces se estima el valor de algo en dinero a través del costo del viaje. El otro, el costo preventivo. Bueno, ¿cuánto dinero se está gastando para evitar que se dañe? Por ejemplo, prevenir incendios en bosques. Si es muy valioso el bosque, voy a gastar más dinero. Si yo quiero saber cuánto vale el cuadro de la Mona Lisa o la Gioconda, que es el mismo, que está en el Louvre de Francia, la seguridad que rodea ese cuadro me está dando una idea de cuánto vale, ¿no? Porque no es la misma seguridad que rodea un cuadro de menor valor. Entonces, el costo el preventivo me da una idea. O sea, ¿qué están intentando hacer estas metodologías? Transformar en precio cosas que no tienen precio. El precio, el valor hedónico. El valor hedónico es el precio de lo ambiental. Por ejemplo, departamento con vista al mar, departamento sin vista al mar. Vale $10.000, $20.000 más. Eso es lo que vale mirar el mar. El departamento es igual, exactamente igual, el mismo tamaño, la misma cocina, el mismo piso, el mismo... ¿Y por qué vale 20.000? Porque mira el mar. Entonces, ahí lo que he logrado es que la vista, un paisaje que es mirar el mar, le puse un precio. El precio de recuperación, por ejemplo, para sistemas más agronómicos, por ejemplo, para el caso que yo les planteé de materia orgánica, o un cultivo que yo gano mucho dinero, ¿por qué? Porque no lo fertilizo. Entonces estoy extrayendo todos los años nutrientes. Y digo, che, qué rentable que es hacer maíz así. Bueno, pero ese costo está mal calculado. Lo que usted tiene que calcular es el costo de reposición. Es cuánto le costaría volver a la situación inicial. Entonces ahí yo podría calcular ese costo. O el cambio de productividad, o la valoración contingente, que es disposición a pagar o disposición a cobrar. Son todos métodos indirectos que la economía del medio ambiente utiliza para ponerle precio
a esas externalidades y recalcular de nuevo la rentabilidad. Entonces, con esa idea, un grupo de investigadores de Gran Bretaña, del Reino Unido de Gran Bretaña, calcularon los costos ocultos de la agricultura del Reino Unido. Ellos dijeron, aquí en el Reino Unido, en Inglaterra, se hace un modelo de agricultura que es muy rendidor, pero, señalan ellos en este trabajo, es rendidor económicamente porque los productores, los que hacen ese modelo, no pagan los costos que originan. ¿Y cuáles son los costos que originan? Bueno, nosotros, dicen estos autores, lo hemos calculado en libras esterlinas, en millones de libras esterlinas, por ejemplo, de lo que ellos hacen que produce daño al capital natural, agua, pesticidas en fuentes de agua potable. Ellos dicen, para que entiendan cómo razonan, cuando se hace esta agricultura, se usan pesticidas que terminan yendo a los cuerpos de agua. Cuando se tiene que extraer el agua para el consumo de los habitantes, hay que agregar o alguna sustancia o horas de trabajo o maquinaria para eliminar los pesticidas que el agua potable tiene, producto de la actividad agropecuaria. ¿Cuánto dinero se gasta para hacer eso? 120 millones de libras esterlinas. Y así van calculando indirectamente todos los costos ocultos de la agricultura del Reino Unido. Daño, al capital natural aire, entonces dicen las emisiones de metano, de amonio, de óxido nitroso, de dióxido de carbono, daños al capital natural suelo, pérdidas por erosión, daños al capital natural biodiversidad, pérdida de hábitats, pérdida, bueno, estos serían como paredes de piedra, colonias de abeja, daños a la salud humana, etc. Hace estas cuentas, 2.343 millones de libras esterlinas. Ellos dicen, si este costo lo tuviera que pagar los productores que eligieron este modelo, su rentabilidad se reduciría en un 80%. Ganarían solo el 20% de lo que hoy están ganando. Quiere decir que tienen una rentabilidad alta, pero porque han colocado sus costos externalizados para que los pague la sociedad y ellos se quedan con la ganancia. Entonces, estos son trabajos que empiezan a discutir este tema. Hay otro trabajo en Estados Unidos, este anterior era en Inglaterra, que también hace lo mismo posteriormente y también calcula, fíjense, el costo externo de la agricultura del Reino Unido, de Estados Unidos. Son más o menos 5.700, 16.900 millones de dólares. O sea, esto es lo que está oculto. Son costos que tienen las externalidades, que si se transformaran en dinero, implicarían estos dólares, ¿no? Y acá es interesante esto, fíjense, la agricultura como actividad es más rentable que la ganadería, pero tiene costos más altos. O sea, es una actividad más impactante que la ganadería. La ganadería es una actividad que tiene menos costos, o sea, es más ecológica. Y esto también habría que considerarlo quizás aquí, ¿no? Porque a veces se ha castigado mucho la ganadería, de que es menos rentable, pero a lo mejor en el fondo, si recalculáramos los costos que tiene la agricultura, la ganadería, sobre todo de pastizal, sería una actividad mucho más rentable que algunas formas de hacer agricultura. Nosotros con Claudia Flores, profesora adjunta, en el año 2003, fíjense, hace muchos años, ya estábamos interesados por esto y calculamos los costos ocultos de la pérdida de nutrientes en la región pampeana. Dijimos, ¿cómo se calcula? Bueno, para producir trigo, maíz y soja, en general no se reponen los nutrientes, o se repone muy poco. Entonces, esos sistemas parecen muy rentables. ¿Qué pasaría si tuviéramos que volver a poner y comprar los nutrientes NPK, nada más, nitrógeno, fósforo y potasio, que se exportaron permanentemente a estos suelos? Bueno,
lo que nosotros calculamos es que el margen bruto real disminuiría en un 20%. O sea, este fue el margen bruto, pero este es el margen bruto real. Si los agricultores hubieran devuelto los nutrientes, comprado los nutrientes que perdieron. Quiere decir que como no se hizo eso, el margen bruto, la ganancia que tuvieron y que posiblemente hoy tengan, está sobredimensionada. Que es porque no incluye todos los costos. También hicimos otro trabajo en Arrecifes con un alumno, Francisco Sasso, un alumno que como ustedes hizo un trabajo final de carrera para recibirse con nosotros, y él era de Arrecifes. Y quería calcular el costo de la sojización. ¿Por qué en Arrecifes la soja desplazó al maíz y otros cultivos? Y entonces nosotros calculamos que lo desplazó. ¿Por qué? Fíjense acá. ¿Cómo fue la decisión de los productores? Calcularon esto, que hacer soja les daba un margen bruto de $466 por hectárea. Hacer maíz, 393. Y hacer trigo, 295. Entre los dos cultivos de verano, por supuesto que mirando el margen bruto, era mejor, o la decisión era, vamos a hacer soja. Pero la soja tiene, y maíz y el trigo, tienen costos ecológicos de pérdida de carbono y pérdida de nutrientes. Sobre todo pérdida de carbono para la soja, por lo que les dije. Entonces lo que hicimos con Claudia Flores y Francisco Sasso, que somos los autores de este trabajo que está publicado, es calcular cuál sería ese costo de pérdida de carbono y nutrientes. Acá agregamos N, P, K, calcio y azufre, si tuviera que reponerlo. Y volvimos a calcular el margen bruto. Y fíjense entonces que el margen bruto teórico era este. $466 la hectárea de soja y 393 de maíz. Lo que me queda a mí después de los gastos. Pero cuando incluíamos los gastos ecológicos, el margen bruto verdadero es $242 para la soja y $283 para el maíz. Quiere decir, en un mundo donde no se paguen los costos ecológicos, conviene hacer soja. Donde la sociedad los pague, pero no los productores. Pero donde los costos se valoren, en realidad el maíz era más rentable. ¿Qué ventajas tiene este método? Que poner precios, y que lo que hace es poner en evidencia los costos ocultos, hace visible lo invisible. La desventaja es que hay daños que aunque uno los cuantifique en dinero, son irreversibles. Y por más dinero que tenga, no se puede volver para atrás. Entonces la agricultura, la agroecología, analiza otro método que en vez de economizar la ecología, tienda a ecologizar la economía. ¿Qué quiere decir? Que en definitiva, en vez de ponerle precio, cuestione el modelo, ¿no? El modelo económico. Dice, la economía que funciona hoy cree que el mundo es así. Aparece un bien, se consume y desaparece. Es como un circuito donde el bien, familia, tierra, trabajo, capital. Dice, y hay dos cosas que este modelo, que es el modelo ideal de la economía, no tiene en cuenta. Primero, que se necesita materia prima. Nada se pierde, todo se transforma. No se puede aparecer un bien de la nada. Y energía. Necesitamos estas dos cosas. Y luego del proceso aparecen dos nuevas cosas. Una, calor disipado, y un residuo material, que es lo que se está acumulando en este planeta. O sea, lo que ha desconocido la economía clásica es las leyes de la termodinámica. Entonces, dice, la idea de que ponerle precio resuelve el problema es demasiado simplista. No está mal como una estrategia para hacer visible lo invisible, pero hay que aprender a valorar las cosas en su justa medida. Es decir, hablando en términos físicos. Contenido de materia orgánica del suelo, contenido de nutrientes del suelo, especies que se mantienen. Es irrisorio o es poco realista transformarlo para poder recalcular en un precio. Y hay que manejarse con valores que no se pueden disminuir. Hay que mantener esta biodiversidad, dice, y ese es el mundo real. Bueno, creo que con esto, para darles un tiempo antes del práctico,
y simplemente recordándoles esta otra dimensión, en el triángulo, lo económico, lo ambiental, que lo vamos a ver más adelante, y lo social. ¿Por qué nosotros lo incluimos? Porque no hay agricultura sin agricultor y agricultora. O sea, toda transformación de un espacio de ecosistema natural en agroecosistema implica la presencia de seres humanos. Y los seres humanos deciden por un montón de factores. Sus conocimientos, sus ambiciones, sus relaciones sociales, las redes que pueden tejer, las comunidades, lo ancestral, la cosmovisión. Entonces es fundamental entender, fíjense que la palabra es agricultura. Es la cultura y muchas veces nosotros en la agricultura moderna nos olvidamos de esta parte y nos olvidamos de que los sistemas tienen que estar situados, localizados en algún lugar. Y hemos generado, como en nuestras estaciones experimentales y a través de la ciencia, como modelos universales, desconociendo las particularidades. Entonces yo creo que es muy importante, sin dejar de entender que hay ideas que pueden ser muy generales, no perder de vista las individualidades, las culturas. Ustedes van a trabajar con productores, bueno, esos productores, esas productoras, ¿qué quieren? ¿De dónde son? ¿Qué buscan? Los objetivos no son los mismos para todos los productores. No son los mismos. No todos quieren lo mismo. No todos quieren el mismo sistema. Y esto es muy importante que no se lo olvide. Bueno, yo creo que con esto por hoy es suficiente. ¿Hay alguna pregunta? ¿Algo? Entonces, creo que está bien que ya hemos empezado a que empiecen a hacer preguntas. Pueden ser durante la clase, pueden ser por escrito. Mándenmelas. No, si alguno de ustedes todavía no tiene alguna pregunta porque no se le ocurre, no hay ningún problema. Más adelante seguramente se le va a ocurrir, o quizás cuando aparezca un tema que de más interés va a aparecer y les va a aparecer algo. Los que hicieron alguna pregunta pueden mandar otra, si les interesa. Yo las voy mostrando y voy a tratar de ver, bueno, cuáles contestamos, cuáles no. No se preocupen por la pregunta, puede ser cualquier pregunta. Todo lo que estén ustedes pensando, plantéenlo, porque son inquietudes que no son solo de ustedes. La agroecología es algo muy nuevo, es algo muy revolucionario en el sentido de que cambia de fondo muchas cosas y genera esta sensación, ¿no? De que, bueno, pero será viable, podremos alimentarnos. Todo eso vamos a discutir quizás la próxima clase o la otra. Así que bueno, ¿tienen algún comentario? Yo de mi parte no. No, yo tampoco, profe. No, Bueno, tampoco no. Piensen, háganme llegar las preguntas. Bueno, y nos vemos entonces la semana que viene. Chao. Hasta luego. Chao, muchas gracias. gracias. Hasta luego. Gracias.